Boreal Televisión presenta Banco Popular Dominicano, siempre a tu lado, presenta. Amables televidentes, aquí estamos en Visión Económica a las 18 horas. Yo soy Leonardo Valverde y estaré trabajando con todos ustedes en este viernes, en la tarde, fin de semana, esperando el sábado, esperando el domingo, y no hablemos del lunes porque ya ustedes saben lo que nos espera todo a partir del próximo lunes. El programa de hoy lo voy a dedicar de manera especial a mi compañero y amigo Alejandro Noel, quien no va a poder estar en el día de hoy por un quebranto de salud que tiene, pero vamos a abogar porque su salud le sea restablecida y pueda reincorporarse a las labores empresariales y sociales que ejecuta, incluida su participación aquí en Visión Económica. Hermano Alejandro, espero que tu salud se recupere y que pronto esté aquí con todos nosotros. No se trata de nada grave, sino es un problema yo digo más de ajetreo de trabajo que de otra cosa, pero tiene que cuidarse, tenemos que cuidarnos. Igualmente, un agradecimiento de inicio a las instituciones de la provincia de Montecristi, mi provincia, quienes en el día de ayer me dieron un recibimiento extraordinario, una humilde conferencia que fui a compartir sobre innovación y competitividad empresarial en el marco del desarrollo local, abogando porque las instituciones de las provincias y de los municipios aborden su propio proyecto de desarrollo en una alianza público-privada. El concepto central que fui a trabajar es que el desarrollo de un pueblo, el desarrollo de un municipio, de una provincia, depende fundamentalmente del potencial de sus recursos humanos y los recursos con que disponga su territorio. Y la voluntad ciudadana es un elemento crucial para entonces en la alianza público-privada con la participación del Estado y sus instituciones, entonces motorizar un apalancamiento de esas iniciativas de desarrollo. Pero casi todos los pueblos que han logrado desarrollo, los sectores privados, incluidos los sectores sociales, no necesariamente empresariales, han tenido que involucrarse en esta actividad. En sí, un agradecimiento muy especial para esta gente que me recibió con tanto entusiasmo para un tema que mucha gente tal vez no quiere abordarlo, pero que es una necesidad abordar. Esta es una semana muy especial, una semana política, una semana económica, una semana de conflictos internacionales, se ha agrietado, sigue la incertidumbre mundial, lo voy a comentar ahorita, sigue el enfrentamiento de Estados Unidos y China, solamente que no se ve como un enfrentamiento de estructura de poder, sino que se ve, pero en los nuevos tiempos son los cambios, se ve como un enfrentamiento entre Donald Trump y Xi Jinping, es decir, el presidente de China y el presidente de los Estados Unidos. Por suerte, que parece que las estructuras de poder no están de lleno participando en estos enfrentamientos de estos dos dirigentes de grandes naciones, porque el asunto de los líderes está por verse si ciertamente son líderes mundiales, porque más bien son capataz, es decir, motores del poderío de sus dos naciones, el caso de Estados Unidos y el caso de China. Señores, el Banco Mundial como que acaba de descubrir no América, sino un pedacito de América, cuando establece que la deuda externa de la República Dominicana, incluida la deuda interna, no es motivo de preocupación. Mal de mucho consuelo de tonto, dice el Banco Mundial, que la deuda de la República Dominicana, 50% del Producto Interno Bruto, no es una cosa del otro mundo, es llevadera, es sostenible y que incluso tiene una brecha para colocar recursos en el mercado de papeles, es decir, el mercado de capital a nivel internacional, por encima de lo que pudiera captar a través del Banco Interamericano de Desarrollo y de otros organismos bilaterales que están financiando a la República Dominicana. Le vamos a hacer un comentario sobre eso, porque el servicio de la deuda se incrementó 3,9% durante el año 2018. El otro comentario importante que traigo para desarrollarlo con todos ustedes tiene que ver con la posición del ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, mi amigo mocano y colega
Isidoro Santana, quien sigue insistiendo en la necesidad de una reforma fiscal en la República Dominicana. Y Isidoro, que es un tratadista del tema fiscal, porque tiene varios ensayos escritos sobre esto y ha trabajado el tema, yo supongo que cuando se refiere al tema fiscal lo incluye de manera integral. Una reforma fiscal tributaria que implique la reestructuración del gasto, pero que también implique la reestructuración de la fuente de ingreso de República Dominicana. Porque siempre cuando se habla de reforma fiscal, lo que se habla es de buscar más recursos para que entonces se pueda cumplir con la orientación que tienen los organismos internacionales para América Latina, de que entre un 4 y un 6% del Producto Interno Bruto debiera dedicarse a inversión pública, de manera que tanto la infraestructura de servicios sociales como la estructura de desarrollo tecnológico y material de la sociedad se puedan ir manejando a partir de este modelo y de este monto de la inversión internacional. Tengo a Alejandro Noel en la línea, eso quiere decir que está mejorando la salud de mi amigo y Canchanchan. Déjeme darle a esto aquí para que él sepa que estamos en el aire, porque esto es en vivo y así que se produce televisión en estos tiempos, que es una televisión de comunidad, es una televisión interactiva fundamentalmente. El otro tema es el comentario económico que yo le traigo a ustedes en el día de hoy, porque voy a ver un poquito y voy a fijar postura sobre lo que yo llamo la fisura del poder mundial y local. Por un lado, cómo esto ha incidido en un cambio en la posición de los organismos internacionales, donde los presidentes de los países más poderosos ya intervienen más que el Banco Mundial, que el Fondo Monetario Internacional, y otros organismos de financiamientos internacionales, que parece que ante la crisis mundial entonces han perdido liderazgo, han perdido credibilidad, y los presidentes de las potencias y los presidentes de los países pequeños han tenido que salir a hacer su propio lobby, su propia incidencia en el marco de la nueva geopolítica internacional. Voy a tratar también el tema que tiene que ver con Punta Catalina, cuyas proyecciones, y me preocupa como economista las informaciones que me están dando y a la ciudadanía sobre el tiempo de recuperación de la inversión de Punta Catalina. Después que usted invierte más de 2.000 millones de dólares en un sector eléctrico con las dificultades que tiene la República Dominicana, no me puede decir que va a producir 2.500 millones de pesos al mes, y que entonces esto va a traer como consecuencia que el capital invertido, 2.000 y tantos millones de dólares, se van a recuperar en 5 años, en 7 años. Porque ese es el estilo español. Los españoles que salieron para América Latina con aquella funesta Unión Fenosa, las proyecciones eran que 3 a 5 años recuperaban la inversión. Y el que aspira a hacer una inversión de ese tamaño y quiere recuperarla en 5 años, señores, entonces los usuarios del servicio que se preparen, porque van a acelerar el cobro para tener una tasa de retorno tan rápida de 5 años. Estos proyectos, les voy a decir ahorita, la media mundial por dónde anda cuando se hacen estas inversiones, y sobre todo cuando es una inversión pública que no tiene que acelerar la recuperación de la inversión. Y aunque hay un endeudamiento con esto, por las proyecciones que he visto, parece que la producción de recursos de Punta Catalina da para pagar en los tiempos establecidos, y no hay que apurar el paso respecto al tiempo de la recuperación. Y el tema de hoy, que yo pensaba venir contentísimo, igual que Alejandro Noel, tiene que ver con el desbarajuste de reajuste de sueldos y salarios en la República Dominicana. Y más que sueldos y salarios, del salario mínimo, a partir de la clasificación y no la reclasificación de las empresas en este país. Bueno, pues nueva vez la manzana de la discordia, en este caso el punto que tiene que ver con la microempresa, parece que generó el conflicto y la contradicción para que no se pudiera conocer y consensuar el nivel de salario mínimo en los 4 niveles en la República Dominicana: micro, pequeña, mediana y gran empresa. Dicen que tiene que ver todo esto con la irrupción por parte de un grupo de trabajadores de Odebrecht que llegaron allí
yo no sé si Odebrecht o Punta Catalina, porque la información está medio cruzada, o es lo mismo, no sé. O sea, ustedes me ayudan a desentrañar estas intríngulas y esta relación Odebrecht Punta Catalina, porque es Diego y digo las dos cosas a la vez. Pero al llegar un tumulto de trabajadores reivindicando el bono del año 2018, pues parece que eso fue lo que justificó que no se pudiera terminar la reunión y que se pusiera para el próximo martes, creo que a las 9 de la mañana, no preciso la hora. Pero el anuncio que había hecho el Comité Nacional de Salario de que si no se daba el jueves pasado el consenso, iban a emitir una resolución. Parece que amagar y no da mucho resultado en el caso de América Latina y la República Dominicana. Quiero hacerle el primer comentario. El primer comentario tiene que ver con las encuestas políticas en la República Dominicana. A raíz de que están saliendo una serie de encuestas que parece que es como una guerra de posiciones, más que una guerra de movimiento. La guerra de posiciones es una guerra de baja intensidad donde cada quien trata de colocarse pero sin agredir directamente al otro. Entonces es una guerra de posicionamiento y ya empezaron a salir las encuestas. Y hacen una mezcla del posicionamiento político de los diferentes partidos y líderes con relación al sentimiento de los encuestados versus la realidad social y económica de la República Dominicana. Entonces el problema de la inseguridad ciudadana, cual que sea la encuesta, sigue encabezando, sigue en una posición interesantísima de que un 66% piensa que ese es un problema nodal de la República Dominicana, y eso entonces es una señal. Si queremos todos resolver este problema, lo que tenemos que hacer es abocarnos que la sociedad dominicana está demandando de este problema. Y para mí este problema es más importante de cuánto quieren que se modifique la Constitución y cuánto no quieren que se modifique, o cuál es la simpatía que tiene un candidato o que tiene el otro. Este es un problema que nos atañe a todos, a gobierno y oposición, pueblo, a todos. Entonces los problemas que nos atañen a todos deben entenderse. Pero si nos vamos en el orden del barómetro de las Américas, entonces las prioridades no necesariamente es esta. Entonces pasa a ser la corrupción uno de los elementos centrales, porque depende la confección de la encuesta. Yo le digo así conceptualmente, una encuesta no es más que una herramienta de recolección de datos respecto a una población que se ha predeterminado y que se ha clasificado. Yo aspiro encuestar, ver la posición de 1.200 personas que tienen superior a 18 años, porque ya son ciudadanos y estos pueden no solamente opinar, sino que además van a ejercer el sufragio del voto, y son gente que con su voto van a decidir quién va a dirigir los destinos nacionales. Entonces, la encuesta tiene una serie de características. Que las encuestas, lo primero es que cuando se hace una encuesta a un tiempo tan lejos de las elecciones en particular, lo que se está viendo es midiendo la percepción que tiene la ciudadanía en ese lazo de tiempo cortito, que generalmente son 4 o 5 días y a veces hasta 3 días solamente, para hacer el empadronamiento, y después entonces una semana o 2 semanas lo máximo para hacer el análisis, la interpretación de los datos que se recogen y darlo a conocer. Le doy la información a los amables televidentes de Visión Económica que yo he hecho encuesta y que dejé de hacer encuesta porque yo soy un académico y los académicos tenemos un compromiso más allá de cualquier encuestador o de cualquier analista de situaciones, porque a mí llegaron a pedirme que dijera tal cosa y yo no digo tal cosa. Yo, si salgo a la calle, busco una información. Incluso si una empresa me pagara para que yo haga una encuesta y le diga si el palito Trucupey es un buen producto para que los consumidores los puedan adquirir sin hacerle ningún tipo de afección o de daño, y yo descubro que sí le puede hacer daño, yo en el análisis final yo lo digo, y yo lo decía. Hay un problema con ese producto palito Trucupey, el cual no existe, es una figura que utilizo, y entonces eso le genera dificultades. Lo que quiere decir que se discrimina. Una vez se recogen las informaciones, se discrimina cuáles son las informaciones que yo voy a sacar. No toda la información que yo recojo en una encuesta yo la voy a lanzar a la luz pública. Y entonces aquí viene un elemento que es interesantísimo. Cuando en la encuesta se introduce quiénes no quieren
que se modifique la Constitución y quienes no quieren que el presidente Medina se reelija. Obviamente que es una postura que donde el encuestador, donde el que dirige la encuesta está fijando una postura de ver, déjame ver cómo es que anda la cosa. ¿Estaría yo de acuerdo o no con la modificación? No me digo yo, Leo Valverde, estoy diciendo el líder que realiza la encuesta y que manda a los jóvenes talentosos para la calle a empadronar, que quiere decir recoger la información. En el sistema democrático, y sobre todo representativo, es un derecho que tiene el líder de una encuestadora a él introducir una serie de variables para él mismo fijar postura en un momento determinado. Se supone que el que hace encuesta no, porque si los partidos tienen su encuestadora, pero cuando los partidos tienen una encuestadora en particular, lo que se estila en función de la ética de la investigación es que esas encuestas no las firma nadie, sino que para consumo interno de los partidos políticos o de los grupos que mandan a hacer las encuestas, no para publicarlas. Entonces, aquí en la República Dominicana yo pienso que a partir del nuevo ordenamiento que tiene la Junta Central Electoral, ciertamente tiene que ponerse la pila para que todo el que quiera hacer encuestas, que la haga derecho que tiene. Pero cuando se refiere a encuestas de carácter político, que la van a poner a circular y que inciden en la población, sobre todo las que no tienen mayor nivel de formación sociocultural, entonces eso puede inducir a la gente a pensar, yo voy a irme por este lado, voy por aquel lado. Y la población hay que estimular de que en vez de que se le haga influencia para inclinarlo para un lado, mejor que llevarle conciencia para que la población sepa discriminar entre las buenas opciones y las malas opciones, y entonces que haga preferencias por las que él considere, pero a partir de su propio juicio y no del juicio de otro. La encuesta que publica, o el estudio, porque no es solamente una encuesta, es un estudio con un análisis, el Barómetro de las Américas, es una herramienta de carácter político interesante, porque si bien no es de un partido político, sí está influenciada por organismos especializados que quieren fijar posturas sobre los países de América Latina. Entonces lo hacen a partir de hacer las encuestas en cada país y de disgregar las situaciones particulares de estos países fijando posición. Mi punto final es que tenemos que tener, como dicen los campesinos, ojo pelado con las encuestas. Mírelo usted como herramienta de una coyuntura específica para recoger datos, para buscar información, los cuales le pueden servir para suplir información, las cuales van a ser pagas por los que ordenan las encuestas. Y aquí hay una encuestadora, una de las más prestigiosas, que dice que no le hace encuesta a los partidos políticos, pero cuando usted busca la cantidad de información que recogen en las encuestas, obviamente que se refiere a encuestas de carácter político y que están inducidas a recoger opinión que favorezca a un sector o que favorezca a otro sector. Si usted quiere saber más sobre las encuestas, en internet hay unos estudios interesantísimos de organismos científicos técnicos que no necesariamente están influenciados ni por los organismos internacionales, ni por los partidos de América Latina, ni por los partidos de la República Dominicana. Entonces usted puede buscar la información y entonces coger conciencia de lo que son las encuestas para que en un momento determinado usted fije posición en función de lo que usted cree, de lo que usted desea respecto por qué lado me voy a inclinar. Porque las encuestas no solamente recogen datos, sino que inducen la información hacia una tendencia determinada para unos y para otros. Ese es el tema de las encuestas. Yo introduzco el tema que tiene que ver con la visita del presidente del Banco Mundial, que acaba de venir a la República Dominicana, y ha fijado una posición interesante. Dice que la República Dominicana, que aquí hay un debate, y era un debate que ya se había guardado, el debate que tiene que ver con la deuda externa de la República Dominicana y la deuda externa latinoamericana pasó a un plano distinto al anterior. Lo que hacíamos política de izquierda, y era mi caso, utilizábamos el problema de la deuda externa como una herramienta política para criticar situaciones y no lo veíamos como un fenómeno de carácter internacional ligado al capital financiero internacional e incluso a la incapacidad de la estructura tributaria de nuestros países para hacer recaudaciones efectivas
que no hubiese evasión fiscal y que no tuviéramos una carga de exoneraciones y exenciones tan alta como es el caso de la República Dominicana, donde ya está cuantificado cuál es el monto de las exenciones y exoneraciones que le hacemos a los sectores empresariales y a sectores sociales determinados. Porque en los análisis que yo he hecho de estos estudios, el monto de las exenciones y las exoneraciones es suficiente si se lograra resolver ese problema para resolver la brecha del déficit fiscal, el déficit cuasi fiscal de la República Dominicana, Isidoro Santana, y también para llegar al 6% de la inversión pública, inversión de capital, como se requiere en América Latina, para ir a un ritmo de crecimiento, no solamente cuantitativo, sino de crecimiento cualitativo a partir de la inversión extranjera. Pero junto con esto, señores, yo le hago el comentario de que el Banco Mundial, que es un banco liderado por los Estados Unidos y que históricamente las posiciones geopolíticas que ha levantado y el modelo económico que ha empujado, que es el modelo neoliberal, lo ha hecho para los países en vía de desarrollo, no lo ha hecho para los Estados Unidos, no lo ha hecho para los países poderosos, que son los que acusan la mayor crisis. Por supuesto que si el Banco Mundial tiene la estadística de que la deuda de Estados Unidos externa e interna, que la mayor parte de su deuda es interna, con la emisión de papeles del Departamento del Tesoro, es el 96% del PIB. Y si nosotros estamos en un 50% del PIB, entonces si Estados Unidos está en un 96, 97%, entonces cuando se mira, obviamente que va a decir, bueno, entonces la República Dominicana tiene la mitad de deuda respecto al Producto Interno Bruto que los Estados Unidos, pero no es lo mismo ni es igual. Allí se hace billete verde, allí se pone a circular billete verde sobre la base del poder geopolítico y el control que tiene de una franja del mercado mundial. No somos bobos, entonces tenemos que interpretar todo esto, sacarlo a la luz pública, debatirlo, de manera que los comentarios que se hagan, las posiciones que se levanten a favor o en contra, tengan la argumentación de rigor. Con la anuencia de ustedes yo voy a una pausa y vuelvo para retomar la agenda que tengo preparado para discutirlo con todos ustedes en este viernes en la tarde. Ya regreso. Me encantó la experiencia. Hasta yo, que hago todo digital, quedé impresionado con las mesas interactivas, los cajeros automáticos touch y hasta vi una charla de tendencias tecnológicas en un video wall súper moderno. Yo que no tengo tiempo nunca para resolver, me reuní con un oficial y un especialista que me llevaron a un salón privado con pantallas táctiles y me asesoraron para lograr mi meta. Esta es mi primera visita de muchas. Ven a vivir la experiencia de la banca del futuro. Centro Digital Popular, Downtown Center, tercer nivel. Popular, a tu lado siempre. La Oficina de Protección al Consumidor de Electricidad, Protecon, ha desarrollado Protecon en línea, donde los clientes de las empresas distribuidoras de electricidad pueden realizar reclamaciones y ver el estatus de manera online a través de dispositivos inteligentes. Entra a sie.gov.do, opción reclamaciones, valida tus datos y completa los pasos. Así de fácil. Además, por esta vía, puedes solicitar información, certificaciones y asesorías. También puedes trasladarte a un centro de atención al usuario. Síguenos en las redes sociales. Protecon en línea. Tu reclamación a un clic de distancia. Superintendencia de Electricidad. Garantía de todos. La deuda que tienes con Corazán la puedes reducir desde un 50 hasta un 90%, sin sacrificio y con muy poco esfuerzo. Ven a una de nuestras oficinas y con solo decir que quieres ponerte al día, así de fácil puedes vacar o limpiar definitivamente tus deudas con Corazán. No pierdas esta única oportunidad. Libérate, es solo hasta el 30 de mayo. Hazlo hoy mismo. Corazán y el ingeniero Silvio Durán te facilitan las cosas para que estés al día, reduciendo tu deuda desde un 50 hasta un 90%. Y es solo hasta el 30 de mayo. Aprovecha esta gran oferta. Algunas restricciones aplican.
El comentario económico de un servidor es auspiciado por el Centro de Estrategia, Innovación y Competitividad Empresarial Se Compite y la Fundación Laboral Dominicana. El tema que he tomado para hacer mi comentario de costumbre para todos ustedes tiene que ver con la fisura del poder mundial y del poder local y transferida a los organismos internacionales y la creación de una suerte de incertidumbre global en esta coyuntura histórica. Cuando yo hablo de la fisura del poder, hay tratadistas que trabajan el tema el fin del poder. Y yo no digo el fin del poder porque para que el poder actual llegue a su fin tiene que surgir otro poder. En la ley de la dialéctica, lo viejo tiene que dar paso a lo nuevo. Y hasta que lo nuevo no derrota a lo viejo y destruye lo viejo sigue predominando. Por tanto, no es el fin del poder. Yo digo que mi tesis es una fisura del poder mundial y el poder local. ¿Dónde está la fuente y la base de mi reflexión? Cuando estábamos en el mundo bipolar, en el marco de la Guerra Fría, el mundo representado por la Unión Soviética por un lado y de los Estados Unidos por el otro, que incluso eran la garantía de la seguridad del Pacífico y la seguridad de Europa, ahí estábamos en una coyuntura. A romperse la Unión Soviética, la ex URSS, y surgir un mundo multipolar, todo el mundo pasó que quería defenderse él mismo. Y no necesito guachimán que me cuide porque yo voy a construir mi propia defensa. Los primeros que empezaron esa tesitura fueron los japoneses, donde habían 106 bases militares norteamericanas, las cuales hubo que irla desplazando paulatinamente. Luego Europa, con la unidad europea, decidió que iban a construir sus propias fuerzas de defensa, incluso países que ellos mismos dijeron, vamos a reestructurar nuestra armada, nuestra defensa y nuestra seguridad, de suerte que nuestra seguridad no dependa de los Estados Unidos, porque había que pagar una suerte de peaje por ese cuidado que hacía de los Estados Unidos en la geopolítica mundial entre los dos mundos, el mundo llamado socialista y el mundo llamado capitalista. Eso se rompió. Y al romperse, entonces vino el problema de que nadie quería que nadie lo defendiera. Yo me defiendo solo. Y Estados Unidos, que basaba su poderío en representar a la Comunidad Europea y gran parte del Pacífico con su armada, entonces tuvo que reducir esas fuerzas militares que tenían y volver un poco a competir en el mercado, ya no con los cañones, con los portaaviones, con los misiles, sino con las estrategias de mejor calidad de mi producto, precio competitivo y entonces una relación ganar-ganar en el comercio internacional. Y Estados Unidos, que no estaba acostumbrado a ganar-ganar, sino a ganar de un solo lado, entonces en este contexto el mundo ha cambiado bastante. Hoy día ya los chinos no le dicen sí señor a los Estados Unidos, sino que China, sin proponérselo, pasó a ser la segunda economía mundial desplazando a Japón. Y los chinos se empoderaron porque el que tiene la segunda economía tiene que tener una fuerza atrás que los respalde, porque si no, no va a poder participar en el mercado con el poderío que tiene si no tiene con qué defenderse. Ya los chinos tienen con qué defenderse y por tanto no le asustan las bravuconerías que el presidente de los Estados Unidos le manda, y todos los días le manda 4 o 5 mensajes, que no se lo manda por la vía diplomática, que no lo lleva a los organismos de controversia a nivel internacional que han sido establecidos en la comunidad internacional bajo acuerdo de la Organización Mundial de Comercio, sino que lo hace el presidente de manera personal, no por un boletín, sino por las redes sociales y específicamente por Twitter, que le interesa, le gusta mucho comunicar. Ese mundo es el mundo que está en crisis. Entonces eso se transfirió a las grandes corporaciones internacionales con la crisis financiera del 2008. Organismos que eran estratégicos en Estados Unidos, los bancos que quebraron, el requebrajamiento de la Reserva Federal inyectándola a eso, creó un mundo nuevo. Y eso también creó una nueva economía, y así le estamos llamando a nivel internacional la nueva economía, que ya no se basa en las viejas relaciones geopolíticas internacionales, sino que estamos hablando ahora de una economía verde, de una economía naranja, la economía creativa y de la economía circular. Y estamos hablando hasta de la psicoeconomía, que es un nuevo concepto respecto al control de los mercados y la percepción que tienen los consumidores mundiales de este nuevo mercado. Con el requebrajamiento del poder de las transnacionales, el desbaratamiento de lo que le llamaban la trilateral, donde incluso se sentaban los europeos, los japoneses y los norteamericanos
a discutir los problemas estratégicos a nivel mundial, entonces se creó una nueva situación. Los presidentes de América Latina empezaron a salir ellos mismos, en vez de ser sus embajadores, sus cancilleres, los que hicieron el trabajo, los presidentes salieron a hacer el trabajo del lobby y de incidencia política y de mercado a nivel internacional directamente en los presidentes de la República. Y si yo les contabilizo los viajes que dio Hipólito Mejía, los viajes que dio Leonel Fernández Reina y los viajes que ha dado el presidente actual, el licenciado Danilo Medina Sánchez, entonces ustedes se dan cuenta de que los presidentes también están haciendo una labor de relaciones internacionales interesantísima, porque ya no se está hablando de estructura de relaciones diplomáticas, se está hablando de una nueva esfera de poder. ¿Qué pasa con eso que yo le llamo la fisura del poder mundial y local? Y no le voy a analizar la fisura del poder local ahora porque es un tema que tengo para otro programa, para dedicarlo exclusivamente a lo que pasa en la República Dominicana con la franja de poder que tiene cada uno de los líderes políticos de la República Dominicana. Lo que yo estoy hablando es que otrora mandaban a la Organización Mundial del Comercio, que mandaban al Banco Mundial, que mandaban al Fondo Monetario Internacional a diseñar las estrategias de lo que iban a hacer las políticas para el tercer mundo. Y América Latina tuvo un momento en ese contexto que le mandaban una receta, este es el programa que hay que ejecutar, y le instalaban una oficina en los bancos centrales de América Latina para que fueran esas recetas del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional las que se pudieran establecer. Por supuesto que los países, incluida la República Dominicana, tenían un volumen de deuda con estos organismos internacionales y con lo que le llamaban el Club de París y las deudas bilaterales con los gobiernos, que se sentían cautivos, es decir, prisioneros de esa presión por el cobro de los intereses, los atrasos y los capitales resultantes de esa deuda. Pues eso cambió, ya no hay deuda bilaterales, ya el Club de París no existe, entonces ahora la deuda es una deuda de papeles. ¿Quién tiene los papeles de los bonos soberanos que emite América Latina? No se sabe quién lo tiene. Y Argentina, cuando vino la crisis, nos dimos cuenta de que ciertamente Argentina creía que le debía a un grupo y resulta que el grupo negoció y vendió los papeles a un tercero y cuando fueron al tercero ya lo tenía un cuarto y ahí había un problema casi de default, de insolvencia de pago en la que se vio Argentina en aquel momento. Todo eso entonces le ha dado credibilidad a los organismos internacionales y como ese es el mundo de las finanzas, yo solamente voy a vincular a la Organización de las Naciones Unidas y a la Organización de Estados Americanos y otros organismos similares de que también se han visto salpicados de esa crisis de credibilidad por las travesuras políticas que se han hecho a nivel global en el marco de este nuevo contexto internacional. ¿Y qué ha generado entonces la fisura del poder? ¿Y qué ha generado la falta de confianza y credibilidad en los organismos internacionales? Que el Fondo Monetario Internacional tiene varios países, incluido la República Dominicana, que quisiera prestarle dinero y estos países no quieren cogerle dinero prestado. No le debemos un peso al Fondo Monetario Internacional y eso es muy bueno porque se le liquidó de un tiro. Entonces, lo que está pasando es que la falta de credibilidad de estos organismos, la falta de credibilidad del mando político y militar a nivel mundial ha creado un mundo de incertidumbre al que todos estamos abordando en estos momentos. Y es difícil alguien que se atreva. Le puedo mencionar los 5 economistas más, los gurús de esta coyuntura, entre ellos Paul Krugman, entre ellos Joseph Stiglitz y Tomás Piketty, por no mencionarle otros de igual nivel, que al día de hoy no tienen una percepción de cuándo se conjugará la crisis actual que estoy yo analizando en estos momentos. Pues yo soy también seguidor de estos análisis y lo comparto humildemente con todos ustedes para que sepan que estamos ante una incertidumbre global y local. Pero estas incertidumbres no son para uno volverse loco, no son para desesperarse, son específicamente para uno entender el contexto en el que estamos, especialmente en la República Dominicana, y que entonces podamos tomar decisiones como país, decisiones en el marco empresarial, decisiones en el marco laboral y familiar, y hasta en el plano personal, de que usted debe saber que estamos en un proceso de incertidumbre, y en la incertidumbre hay que ser bien cauto y ponderado en la toma de decisiones. Mi comentario. Bueno, pues aquí estoy yo de regreso. Ya yo le dije desde el principio que iba a estar trabajando con todos ustedes, que tenía la batería y los ánimos arriba para llevarle mis opiniones y mi manera de ver los acontecimientos económicos, sociales y políticos de la República Dominicana y del mundo. Mi hermano Alejandro me ha reportado que está viendo el programa
y que no tiene que estar en reposo, y eso es una buena noticia, que está ya fuera de cualquier situación que no esté controlada. Alejandro, mejórate, sánate para que el próximo viernes pueda traer tu estilo de comunicarte con la gente aquí a Visión Económica a las 18 horas. La manzana de la discordia, el reajuste salarial. Yo tenía una discusión con mi hermano Alejandro aquí en este programa, de que Alejandro veía las cosas más simples. Alejandro, pero yo vengo del mundo laboral, gremialista, presidente del Colegio de Economistas por 6 años, directivo de la Federación de Organizaciones Profesionales, fundador de varios de la CGT, de Movimiento Campesino Independiente. Entonces eso me da como un olfato, más que una capacidad de análisis, un olfato de cuando la lucha de intereses se dan, no es tan fácil llegar a consenso para resolver las contradicciones y los conflictos que generan la lucha de intereses. Y en este caso es una lucha de intereses. Les reporte que tenemos en estos momentos de que en vez de ser los 4 niveles que la clasificación, que la ley de clasificación empresarial en República Dominicana establece, que es micro, pequeño, medianas y grandes, y por tanto debían establecerse 4 niveles de salario en función de esto. Hubo propuestas de cuáles iban a ser los niveles, incluso los porcientos, y el propio Comité Nacional de Salario, al avanzar las discusiones, después de tanto tiempo discutiendo, llegó a establecer una escala que incluso llegó el movimiento sindical a consensuar que esa era la escala que se necesitaba. Pero resulta que la cúpula empresarial no está de acuerdo, y yo no sé por qué no está de acuerdo, porque el salario, la misma cúpula empresarial anunció que los trabajadores de las grandes empresas en República Dominicana tenían salario mínimo por encima de los 20,000 pesos. Y si eso es así, y se hizo una escala que íbamos a tener desde 11,000 pesos hasta casi 22,000 pesos para llegar de la micro a la grande, entonces no había ninguna razón para que no se pudiera establecer el acuerdo y que se diera el necesario reajuste salarial en la República Dominicana, habida cuenta de que los sectores que van a recuperar de una vez se haga efectivo el pago de ese reajuste son los sectores empresariales, porque los sectores laborales que van a recibir este reajuste tan necesario y tan mencionado y tan reclamado, automáticamente los reciban, van para el mercado a comprar la mercancía de los empresarios, no van para los bancos, y si van para los bancos es a pagar deuda, no van para los bancos a guardar dinero, ni para la cooperativa, van para el mercado a comprar los bienes que tienen ese déficit acumulado de adquirir bienes y servicios que no han podido adquirirlo por la precariedad de los ingresos que tienen. Bueno, pues entonces parece ser, yo no sé si es que el Comité Nacional de Salario, incluido al señor ministro de Trabajo, ha visto una buena perspectiva para que el martes se arribe a un acuerdo. El movimiento sindical ha ripostado otra vez, llamando a movimiento, llamando a paro y a protesta, y entonces yo pienso que lo que a mí me interesaría que cuidemos en la República Dominicana es este espacio de paz laboral que se ha conseguido durante un tiempo. La protesta se han transferido a los barrios, a los campos, y no ha afectado el nivel de la producción, la relación de producción y la fuerza productiva, porque eso está al interior de la industria, al interior de las empresas, y los movimientos se han estado dando fuera de las unidades que producen los bienes y servicios en la República Dominicana. Incluso la producción estratégica del sector agropecuario escasa vez se ha visto afectada por movimientos de protesta en las fincas, en las plantaciones o en las agroindustrias donde se transforman estas materias primas. Es un momento muy oportuno, según mi manera de ver las cosas, para que se establezca un consenso, que se preserve la paz laboral, que el movimiento sindical incluso se fortalezca, llevando más trabajadores a organizarse a partir de conseguir reivindicaciones, porque si no le consigue reivindicaciones a los trabajadores va a seguir la situación actual, de que hay alrededor de 7 centrales sindicales, por no mencionar 7 más del transporte, pero que no tienen organizado ni siquiera el 10% de los y las trabajadoras de la República Dominicana. Son estructuras dinámicas, pero de líderes, no son estructuras de masa, como era el otro movimiento sindical de América Latina y en particular de la República Dominicana. Voy a un set de comerciales para regresar con los temas que traje para todos ustedes. Ya volvemos.
Impresionante. Yo siempre hacía todo en la sucursal tradicional y en esta aprendí que puedo hacer muchas cosas desde mi casa. Incluso me invitaron a una charla de finanzas con propósito para aprender a manejarme financieramente. Soy un duro ya. Solo usaba Telebanco para consultas. Pero hoy aprendí a pagarlo todo usando el app y te pago. En una mesa con diferentes celulares, tabletas. ¡Una maravilla! Ven a vivir la experiencia de la banca del futuro. Centro Digital Popular, Downtown Center, tercer nivel. Popular, a tu lado siempre. La Oficina de Protección al Consumidor de Electricidad, Protecon, ha desarrollado Protecon en línea, donde los clientes de las empresas distribuidoras de electricidad pueden realizar reclamaciones y ver el estatus de manera online a través de dispositivos inteligentes. Entra a sie.gov.do, opción reclamaciones, valida tus datos y completa los pasos. Así de fácil. Además, por esta vía, puedes solicitar información, certificaciones y asesorías. También puedes trasladarte a un centro de atención al usuario. Síguenos en las redes sociales. Protecon en línea. Tu reclamación a un clic de distancia. Superintendencia de Electricidad. Garantía de todos. Gracias por mantener la sintonía con Visión Económica a las 18 horas y este humilde servidor, Leo Valverde. Estos son unos tiempos bien dinámicos y a raíz de que estaba haciendo el comentario del reajuste salarial que está agendado para los trabajadores de los 4 niveles empresariales, micro, pequeños y medianas y grandes empresas, quiero hacerle una recomendación a ustedes que me están viendo. El momento, la crisis financiera a nivel internacional y las repercusiones que tuvo en la República Dominicana, independientemente de que un presidente llegó a decir que ante esa crisis internacional la República Dominicana estaba blindada, no se refería a que estaba blindada de los efectos de la crisis internacional. Después me enteré que estaba blindada porque 1.500.000 MIPYME de la República Dominicana hay 2.7 millones de trabajadores que trabajaban en esa MIPYME y que el 90% es informal. Entonces ese era el blindaje que tenía la economía dominicana, de que la gente de a pie, la gente de microempresas, se ganaba la comida, 2.7 millones de gente en la informalidad, el 90% de ellos. Entonces lo que quiero decir a raíz de este tema es que ahora que viene muy probablemente y necesariamente el reajuste salarial en República Dominicana, hay toda una estructura de educación de finanzas personales, de educación financiera se le llama, pero finanzas personales para los padres de familia y para la madre. Yo a las madres sencillamente le daría la plantilla, porque las mujeres de este país han demostrado que con la precariedad de los ingresos de los hogares lo manejan bien, porque no lo dilapidan. Sin embargo, a los varones, yo sí estoy trabajando de lleno en eso, en finanzas personales, que quiere decir, y es un asunto sencillo, es una simple matriz. Cuando empecé a educar sobre finanzas personales, decía yo, sin toda la información del lugar, y lo primero que tiene que hacer un intelectual es llevarse el tamaño de la humildad, que se trague el ego y la soberbia de uno como intelectual, para uno darse cuenta de que una cosa es lo que uno piensa y otra cosa es la realidad. Algunas veces coinciden lo que uno está pensando por el manejo que tiene diariamente de esa realidad. Pues me encontré, yo decía que una gente ganando un salario mínimo de 9.125 pesos, por ejemplo, y eran 8.125, y el costo de la canasta básica para alimentaria estaba en 13.000 y pico, que cómo yo lo iba a enseñar a administrar bien su finanza para que pague la renta, para que pague los servicios, para que mande los niños a la escuela higienizados y vestidos decentemente, y para que le guardara qué comer cuando los niños salieran de la casa. Entonces, que cómo iba yo a organizarle un presupuesto con ese reducido nivel de ingreso a un padre de familia. Pues cuando empecé a trabajar el tema, hice la matriz de cuánto vamos a gastar en tal cosa, cuánto vamos a gastar en tal cosa, me encontraba de que ciertamente el dinero no daba para vivir una vida de holgura. Por ningún lado se podía meter 2 botellas de romo ni 3 cervezas, no daba para eso. Por ningún lado se podían meter 200, 150 pesos para comprar la lotería que juegan los humildes, buscando en la industria de la suerte complementar lo que no pueden conseguir diariamente con el trabajo.
pero también tampoco podía meter 50 ni 100 pesos de tarjeta de prepago para los celulares, y es una necesidad imperiosa estar comunicado en esta coyuntura. Hasta que me dije, bueno, de todo se puede, dependiendo de cómo uno pueda racionalizar esa estructura del gasto familiar, todo se puede. Entonces, al día de hoy, que ya tengo tabla de cómo entrenar a la gente en el manejo de la finanza, yo no me puedo entrenar yo como economista, porque los requerimientos de un intelectual o de un profesional de la ciudad son distintos a los requerimientos de un humilde trabajador que trabaja en una plantación bananera o de cacao o de café o de otro cultivo, entonces, o arrocera. Pero sí hay forma de que la gente pueda reducir la tensión que tiene una gran parte de la ciudadanía con relación a los costos de financiamiento en la República Dominicana. Entonces, la tarjeta de crédito, en ese mismo proceso de educación financiera, se le enseña cuánta tarjeta de crédito usted debe tener en función de sus ingresos, de qué monto es el nivel de endeudamiento pasivo que usted puede tener con los ingresos que usted tiene, porque es muy fácil que a uno le den una tarjeta de crédito, no tener efectivo y salir para el mercado a comprar como si el dinero fuera de uno. El dinero de la tarjeta de crédito no es del tarjetavientes, es un dinero de los bancos que le están financiando, con el agravante de que en la República Dominicana se lo dicen abiertamente en el voucher de cuando le llega el recibo de la tarjeta, 60% anual, 68% anual, 72% anual, y las leyes se quedan dormidas, y los aplicadores de las leyes se quedan dormidas respecto a la especulación que hay con la tarjeta de crédito en la República Dominicana. Entonces nosotros estamos recomendando que se haga un esfuerzo, y que como usted le pagan generalmente por tarjeta de débito, que usted entonces administre su dinero vía la tarjeta de débito, y cuando consigue dinero extra que lo maneje por ahí. Todo esto se llama educación financiera, y una cápita muy especial que se llama finanzas personales. Lo que tengan necesidad de esto, en los centros MIPYME de las universidades, en el caso de Santiago de ISA y de la Pocamaima, en coordinación con el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYME, y algunos de los bancos pequeños también tienen programas de capacitación gratuita en este sentido para los que deseen adquirir formación técnica de finanzas personales y finanzas familiares. Yo recomiendo que la gente se ponga en eso, porque de más en más no veo la tendencia de bajar los precios, ni veo los aprestos para hacer los reajustes salarial en función de la tasa de inflación, que sigue siendo baja, de la tasa de devaluación y del poder adquisitivo del dinero en la República Dominicana. Es decir, que una parte del tiempo de usted que me está viendo, utilícelo para que usted se haga educación financiera. Entonces, usted se quite los dolores de cabeza por lo que todos hemos pasado en un momento determinado. Porque vi un reporte de que más del 70% de los tarjetavientes de República Dominicana han tenido un problema en un momento determinado. Y ustedes saben los sinsabores que se pasan cuando usted tiene una deuda que usted no pueda resolver, y usted sabe lo que implica que usted tenga que coger su salario, que es para su alimentación y el pago de los servicios básicos suyos, para usted pagar tarjeta a los bancos y a las instituciones financieras que manejan esta figura financiera, valga la redundancia, en la República Dominicana. Si usted quiere información, usted nada más tiene que recurrir a este servidor o a Alejandro Noel, que nosotros estamos conectados con esa red nacional de educación financiera y de finanzas personales, y lo podemos ayudar sin cobrar un centavo, y que nadie le puede cobrar un peso por esta actividad, para que usted se pueda formar eficientemente. Voy a la pausa y ya regreso a ese final con 3 temas de alto interés para todos ustedes. Me encantó la experiencia. Hasta yo, que hago todo digital, quedé impresionado con las mesas interactivas, los cajeros automáticos touch, y hasta vi una charla de tendencias tecnológicas en un video wall súper moderno. Yo que no tengo tiempo nunca para resolver, me reuní con un oficial y un especialista que me llevaron a un salón privado con pantallas táctiles y me asesoraron para lograr mi meta. Esta es mi primera visita de muchas. Ven a vivir la experiencia de la banca del futuro. Centro Digital Popular, Downtown Center, tercer nivel. Popular, a tu lado siempre.
La deuda que tienes con Corazán la puedes reducir desde un 50 hasta un 90%, sin sacrificio y con muy poco esfuerzo. Ven a una de nuestras oficinas y con solo decir que quieres ponerte al día, así de fácil puedes bajar o limpiar definitivamente tus deudas con Corazán. No pierdas esta única oportunidad. Libérate, es solo hasta el 30 de mayo. Hazlo hoy mismo. Corazán y el ingeniero Silvio Durán te facilitan las cosas para que estés al día, reduciendo tu deuda desde un 50 hasta un 90%. Y es solo hasta el 30 de mayo. Aprovecha esta gran oferta. Algunas restricciones aplican. En la agenda inicial había informado que iba a tratar brevemente la proyección que hacen los funcionarios ejecutivos de Punta Catalina respecto al volumen de ingresos que generará los kilovatios que producirá esta empresa de energía y el costo y el pago de lo mismo y las recaudaciones de ingresos de la misma. Hay una figura en el plan de negocio, en el plan de inversión o en el plan de preinversión, proyectos de preinversión que se hace, donde se establece la TIR, que es la tasa interna de retorno. Y esto se va midiendo en una lógica económica, como si se tratara solamente de una empresa de carácter económico en el caso de Punta Catalina. Esto mide la relación de ingreso, costo-beneficio y la diferencia me va a dar las utilidades brutas. Y a las utilidades brutas le voy a descontar los impuestos que tengo que pagar según las figuras jurídicas establecidas y me va a quedar la utilidad neta. Y esa utilidad neta es la que yo puedo disponer para extrañarlo de la empresa de que se trate. Cuando se trata de una empresa que tiene un carácter socioeconómico, porque es una empresa que debe ser sostenible, producir con qué sostenerse, pero además irle devolviendo el sosiego y la paz a la familia dominicana y a la República Dominicana en su conjunto, con producir una energía a costo razonable y con una calidad competitiva con los tiempos que estamos viviendo. Entonces, en ese TIR y en esa proyección se establece en función de cuál es el costo, cuáles son los ingresos y cuál es la utilidad que tiene la unidad empresarial, se puede determinar en qué tiempo se puede recuperar el dinero, que le llaman la tasa interna de retorno, en qué tiempo yo voy a recuperar los 2.000 y tantos millones de dólares que invertimos en Punta Catalina. Yo digo, soy proyectista, yo digo lo siguiente, pocos proyectos yo he visto, incluso proyectos que son pequeños, de 20 millones, de 30 millones, de 100 millones de pesos, se establece 10 años mínimo. 10 años mínimo para que se pueda recuperar la inversión y que entonces el dueño de la empresa, el que hace la inversión, pueda destinar los recursos a otra unidad empresarial o al disfrute de los excedentes económicos que en las relaciones capitalistas de producción son legales jurídicamente hablando, no socialmente ni políticamente hablando. Y quiero ser enfático en este planteamiento de economía política que estoy haciendo en estos momentos. Lo que yo quiero significarle es que lo correcto sería que si ya está hecho ese plan de negocio, el cual yo no he visto, pero supongo que sí, porque para hacer una inversión de ese tamaño nadie se va a meter en una inversión de ese monto sin tener un business plan o un plan de negocio establecido. Entonces ese plan de negocio no me puede decir a mí que lo vamos a recuperar en 5 años, porque me genera preocupación. El mínimo que un proyecto de esa naturaleza debiera recuperarse es en 20 años. Si lo recuperamos en 20 años, la amortización del capital va a ser menor. Y al ser menor, entonces vamos a tener un stock permanente de recursos que permitan que las contingencias que se presenten en esta empresa se puedan ir resolviendo sin necesidad de buscar nuevos financiamientos, sino que ella misma le vaya dando salida a los problemas financieros que le vayan creando los problemas técnicos en la operatividad de la empresa. Yo no soy especialista en energía, pero yo estudié finanzas y soy profesor de finanzas y sí sé lo que estoy diciendo respecto a si vamos a recuperar la inversión de Punta Catalina en 5 años. Quería hacer ese primer señalamiento. El segundo tiene que ver con, por lo que los números que se dan a conocer al día de hoy, parece que la empresa va a ser rentable.
Yo nunca he tenido duda de que va a ser rentable. Mucha gente se prejuició y dijo tal cosa. Mi postura fue terminar Punta Catalina con Odebrecht y sin Odebrecht, pero terminarla, porque es un proyecto de República Dominicana, no de Brasil, no de Estados Unidos ni de otro sitio, de República Dominicana. Y es un proyecto que está llamado a resolver un problema. Segundo, que fuera sostenible, que demos la garantía de que este proyecto va a producir recursos, con qué mantenerlo y con qué pagar el empréstito que se hizo para poderla poner a funcionar. Entonces, a mí me preocupa bastante me preocupa que ahora que ya tenemos estos números, se inicie un proceso en los próximos meses de venta de acciones de Punta Catalina, porque es una cosa es vender acciones de una empresa potencialmente rentable y otra cosa es vender acciones realmente rentables. Entonces, si vamos a vender las acciones, como está estipulada, y la propuesta mía siempre ha sido que el Estado tiene que quedarse con la mayoría para que en un momento determinado prime el interés nacional sobre el interés particular. Y esa mayoría, en mi opinión, nunca debiera ser menos del 59% de las acciones que se queden propiedad del Estado. Y que entonces el resto, 41%, pudiera buscársele salida, no para tenerlo guardado ni para hacer otras cosas, para reducir el monto de la deuda, por un lado, y por otro lado, para mejorar el entorno donde está esta planta, que debe ser que hay una planta generadora de soluciones energéticas y todo el que esté en esos alrededores, incluida la producción de esa zona, debe verse beneficiado con el desarrollo de esta obra magna de producción de energía que nunca se había visto en la República Dominicana. Porque yo conozco de los capitales golondrinos, yo conozco de los capitales que se mueven, yo conozco de los paraísos fiscales que sacan los dineros buscando oportunidades extraordinarias de que si esa empresa va a generar ese nivel de ingreso y tengo capitales en tal nivel que están con unos intereses más bajos, entonces yo lo movilizo de aquí hacia donde están las acciones que me están dando resultados y luego yo vendo esas acciones, que es el otro riesgo. Y alerto de que las acciones que vendamos, el mundo financiero es un mundo complicado, porque si le digo a alguien, tú no puedes revender esas acciones, no me las vas a comprar. Pero sí tenemos que tener mucho cuidado a quién le vamos a vender las acciones, porque esas acciones de repente van a pasar de mano en mano como pasan los commodities, que compramos el petróleo a una compañía y cuando nos lo vayan a entregar en el mes de octubre, noviembre, nos lo entrega la cuarta compañía en función de la movilidad que los papeles van teniendo en un momento determinado. Estoy alertando esto de gratis, pude haberlo hecho llegar por escrito, incluso a la misma empresa de derecho que tengo como ciudadano, pero sin embargo pienso que por aquí más gente lo puede ver, que no sea una carta fría, un documento frío que lo reciba un funcionario, sino que la ciudadanía tiene que empoderarse para que ayude al gobierno, ayude al Estado a hacer la cosa bien hecha y a que lo que se haga redunde en el bienestar de la colectividad nacional. Con ese espíritu es que hago este planteamiento. Y en el minuto que me queda, o los minutos que me quedan, quiero traerle un tema que voy a desarrollar más adelante, pero que es de mucho interés. El tema del desarrollo económico de América Latina se dejó de lado. Todo el mundo, y yo soy profesor de desarrollo económico de 25 años, y todo lo que nosotros le decíamos a nuestros alumnos en las aulas eran los indicadores y las variables que tenían que manejar los países para lograr el desarrollo. ¿Qué quiere decir? Incrementar la capacidad productiva y de bienes tecnológicos y todo lo que implica el bienestar, y que eso generara un nivel de prosperidad colectiva para la nación. Indicadores de carácter político, indicadores de carácter económico, ambientales, tecnológicos, de carácter sociales, educativos y culturales. Todo eso es el desarrollo, incluso el ensanchamiento de la democracia es un resultado del desarrollo económico y social de los pueblos. Eso se abandonó de repente, porque la tendencia neoliberal estableció que lo que la economía tiene que hacer era crecer. Entonces tenemos muchísimos países y años creciendo monetariamente hablando, pero entonces las condiciones de vida de la gente no ha ido mejorando en el mismo nivel que el crecimiento económico que se está estableciendo. Entonces ahora se está trabajando una figura del que yo soy parte de esa corriente que le llamamos el desarrollo local. Y el desarrollo local quiere decir empoderar las empresas, los agentes sociales locales, la ciudadanía, sus organizaciones, junto con las instituciones públicas de los municipios, de las comunidades, para diseñar y ejecutar planes que tiendan a separar lo que es esa tendencia de crecimiento económico y desarrollo económico. Porque el volumen total de lo que implica monetariamente el crecimiento económico no llega a las comunidades en la misma proporción que llega en las metrópolis.
Entonces tenemos que buscar la manera de cómo el desarrollo se produzca de abajo para arriba en vez de arriba para abajo. Mientras sea de arriba para abajo, va a ser inducido de una manera que se va a ver a quién se va a beneficiar y a quién no se va a beneficiar. Si es de abajo para arriba, primero se consigue el bienestar de la comunidad que estamos hablando. Y mi discusión ayer con los montecriteños, el área de la pesca, el área de los bananos, el área del arroz, los productores de sal y todos los productores de esa zona y el área de los servicios era precisamente esa, cómo hacemos una estrategia de que todos estos sectores se fortalezcan a partir de los recursos locales que tienen, que lo apalanquemos con recursos públicos y privados de otra zona y que entonces se pueda ir produciendo de abajo para arriba lo que llamamos el desarrollo local hacia el desarrollo económico sostenible en la República Dominicana. Llegamos a la parte final, he hablado mucho, pero los temas que he compartido con ustedes son de mi alta preocupación y son temas que me fascinaría que la sociedad dominicana se involucrara a discutirlo y que las universidades los asuman, que los institutos los asuman y ojalá que los partidos políticos también abran escuelas de formación para que sus adeptos también tengan las informaciones del lugar y puedan contribuir de una manera más allá de la dinámica que se está moviendo en la República Dominicana. El próximo viernes estaremos aquí, Dios mediante, Alejandro Noel y un servidor, Leonardo Valverde, en Visión Económica a las 18 horas. Boreal Televisión presentó Estás viendo Boreal Televisión, Voz Dominicana.